Queridos hermanos y hermanas, descansar es un arte del alma, y el alma solo descansa de verdad cuando no empuja a Dios a los márgenes. Comprendo el cansancio de ustedes después de una semana laboriosa, querer levantarse un poco más tarde, quitarse la corbata, dejar el saco, andar descalzos en la casa que aman, dejar que los hijos o la esposa o el esposo les sorprendan con el desayuno. Todo eso es bello y necesario, porque el cuerpo también es un templo que merece cuidado. Pero en medio de esos signos de descanso hay una invitación más honda: dejar que el corazón recobre aliento en la Santa Misa, en la mesa de la Eucaristía, donde Dios jamás deja de hablarnos. La palabra de Él es aire para el interior, es la fuente que riega las grietas del corazón. No viene para cargar más, sino para desatar cadenas. La misión de la palabra es liberar de los hábitos, de decidir con prisa, de los miedos nebulosos, del yo endurecido. Por eso, un domingo debería tener un ritmo muy humano y muy de Dios: descanso para el cuerpo, reunión para la familia y silencio para el alma. Podemos ir al templo, ofrecer a Dios nuestro mejor tiempo y luego volver a la mesa familiar, a una película ligera, con la alegría serena de haber puesto a Dios en el lugar que le corresponde. Desde esa experiencia de descanso, quiero llevarlos a un secreto de libertad: saber decidir con el Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pablo y Bernabé, misioneros incansables, se preparaban para visitar Antioquía, donde había desórdenes que corregir. No fueron con las manos vacías, sino llevando una carta común. Y lo más sorprendente es cómo lo expresan: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Las palabras nosotros dicen comunión y discernimiento compartido, pero la frase no se queda ahí. El centro es el Espíritu Santo. Aquí la Iglesia nos enseña que una decisión recta no se apoya solo en el entendimiento natural, en datos o en emociones pasajeras, sino en la luz de aquel que vive y actúa en la Iglesia. Ustedes y yo no pocas veces hemos tropezado por elecciones apresuradas, por consejos poco sabios, por impulsos arrebatados. Hay quien busca valor en el licor para decidir algo grande y amanece con arrepentimiento. En cambio, la invitación suave es entrar al sagrario, arrodillarse ante la Eucaristía o reservar un rato de silencio en la misa, en un retiro, para decir: Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, dame sabiduría, muéstrame el camino, enséñame qué debo hacer. Cuando se decide así, ya no se está solo. Uno es sostenido por el Paráclito, desde el hogar hasta el trabajo, desde las elecciones pequeñas como la manera de decir una palabra, hasta las grandes como orientar el futuro. Todo puede llevar la huella de nosotros y el Espíritu Santo. Los esposos ya no dirán: decidimos porque así lo quisieron los padres, sino oramos y con el Espíritu Santo hemos decidido. Los grupos de amigos ya no se dejarán arrastrar por la mayoría, sino que sabrán detenerse para preguntar: ¿dónde está la voluntad de Dios? Entonces entra una paz honda en el corazón, porque la paz es fruto de obedecer al Espíritu.
Y al hablar de obediencia, tocamos la voz de Jesús en el Evangelio: el que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no guarda mis palabras. No es un mandato rígido, es el lenguaje del amor. Padres y madres han dicho a sus hijos: si me quieres, escucha. El amor verdadero siempre lleva el rostro de la escucha y la obediencia. Podemos ofrecer muchos dones, pronunciar muchas promesas, pero si rechazamos la palabra, vamos cerrando el corazón. La obediencia no humilla al ser humano, la obediencia abre la puerta a la libertad, porque la enseñanza de la palabra nos saca del instinto estrecho y nos introduce en la luz. Así, el descanso verdadero es dejar de tensar el corazón contra Dios. El descanso verdadero es entregarle a Él el derecho de hablar en los lugares más profundos de nuestra vida. El descanso verdadero es permitir que el Espíritu Santo sea el aliento de nuestras decisiones, para que cada respuesta cotidiana tenga el sabor del Evangelio. Entonces el hogar se vuelve más ligero, nuestra voz más suave, el trabajo más claro, porque hemos dejado a Dios permanecer y hacer morada en el corazón. Pidamos la gracia de establecer un ritmo de vida santo y humano, levantarnos un poco más tarde si hace falta, abrazar a los hijos un poco más, sentarnos junto al cónyuge para escuchar un respiro de paz, pero sin olvidar la cita con Dios en la Eucaristía, donde Él consuela, corrige y envía. Que la expresión nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido llegue a ser el aliento de cada familia en la parroquia, para que toda elección, desde la más sencilla hasta la más grande, madure en la oración y en la luz de lo alto, y que el amor de Cristo, alimentado por la palabra y la Eucaristía, sea la medida para reconocer cuánto amamos al Señor por la manera real en que guardamos su palabra. Y por eso el amor no se queda en los labios, sino en la obediencia silenciosa. Recuerdo la advertencia suave pero firme de las madres y los padres: si me amas, escucha. No es reproche, es luz el mejor regalo. No es el ramo de flores ni las promesas exuberantes, sino un corazón dispuesto a dejarse enseñar por Dios, a permitir que su palabra entre en lo más difícil de nosotros. A veces también me descubro tentado a ofrecer mucho, prometer mucho, participar de muchos ritos. Pero si mi corazón rehúsa dejar que el Señor me conduzca en lo pequeño de cada día, todo se vuelve vacío. Por eso suplico que aprendamos a ser amigos de la palabra, personas que guardan el silencio interior para que Dios pueda hablar. Al entrar en el templo, es fácil que la mente divague por susurros, por la pantalla del teléfono, por cálculos pendientes. Pero si somos lo bastante valientes y amamos de verdad al Señor, diremos suavemente a quien susurra a nuestro lado: por favor, respeta la misa. Y ante Dios abriremos el alma, habla. Que tu siervo escucha. En esa escucha, el Señor nos introduce en el discernimiento, ilumina zonas borrosas, desata nudos. Nos muestra dónde parar, dónde avanzar, cómo perdonar, cómo recomenzar. Entonces la obediencia nacida de la escucha se vuelve la declaración de amor más clara: Señor, te amo. Ya no como frase, sino como estilo de vida.
Estamos orientando el corazón hacia el misterio del Espíritu Santo, que viene a ayudarnos a decir nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. En un contexto social cargado de amenazas, demandas, presiones y ataduras, el corazón se tambalea como barca en contra del viento. Muchos de nosotros enfrentamos cartas de advertencia, exigencias pesadas, cambios fuera de nuestro alcance. En días de inquietud, oigo a Jesús en medio de nosotros con una ternura inconfundible. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No me pide endurecerme cerrando los oídos a la realidad, sino abrir el alma para que su amor habite. Es su presencia, Ipsilon nomi rigidez, la que ahuyenta el temor. Hay una ley espiritual que he aprendido con los años cuando el corazón no está habitado por un amor fuerte. Ese vacío invita a que otras cosas se instalen. Si falta el amor, el miedo irrumpe, los vicios echan raíces, los apegos ciegos ocupan el espacio. Como una casa desocupada se vuelve depósito de trastos, polvos y cachivaches que la oscurecen. Así el corazón, cuando lo dejamos sin dueño, acabamos llenándolo de cosas que no nutren el alma. Por el contrario, cuando el amor de Dios reina, el miedo pierde su lugar, su luz deja en evidencia las sombras. Y allí comienza la sanación. He encontrado familias cargadas, padres con temor de no saber educar a los hijos en un ambiente enredado, jóvenes con miedo a quedarse sin trabajo, a un futuro incierto. Quien está endeudado teme que nadie le confíe lo necesario. El soltero teme la soledad. El enfermo teme el mañana de su cuerpo. Estos miedos son reales, tocan la puerta cuando más cansados estamos. Pero en el lecho del miedo, el Señor pronuncia paz. No promete quitar de inmediato toda prueba, promete un corazón firme. Y entiendo que el miedo más grande que debemos reconocer no es carecer de esto o aquello, sino vivir soltando la mano de Dios, vivir como si Él no existiera, vivir sin dejar que la luz nos guíe. Quiero invitarles a un hábito muy pequeño y, sin embargo, puerta de la valentía. Cada vez que el ánimo se hunda, pongan la mano en el pecho, respiren despacio y digan: Señor, ven a habitar en mí. Luego repitan la palabra que ha salvado a tantas generaciones: no se turbe, no tenga miedo. No como mantra tranquilizante, sino como retorno confiado. Así permiten que el amor, más grande que el miedo, entre. Y cuando el amor permanece, el corazón aprende a ser tierno con los suyos, paciente con los pequeños, sereno cuando el trabajo no sale, capaz de elegir el silencio cuando una frase iracunda podría romper el día. Alguien me dijo: Padre, rezo mucho y el miedo sigue ahí. Respondo: dejen que la oración se vuelva obediencia concreta. Si la palabra nos enseña a buscar primero el reino y su justicia, reorganicemos la agenda a tiempo para la misa, para la palabra, para un gesto de caridad. Si la palabra invita a perdonar 70 veces 7, en la próxima llamada, quitemos un reproche y añadamos un gracias. Si la palabra pide vivir en la verdad, devolvamos lo que no es nuestro, por pequeño que sea. Al obedecer en puntos concretos, se levanta en el alma una casa firme y el miedo deja de vagar.
Y entonces descubriremos algo extraño y verdadero justo cuando escuchamos y obedecemos, sentimos más hondo el amor de Dios. No porque Él cambie, sino porque el corazón se ensancha para acogerlo. La misa deja de ser costumbre semanal para convertirse en el lugar donde Él nos explica por qué una puerta se cerró, por qué una relación necesita distancia, por qué una opción santa debe esperar. Only Él te amo. Señor, late de verdad, porque camina con Él, hágase en mí. Quiero también hablar a quienes están bajo presiones y amenazas. No permitan que otros manejen su corazón sembrando miedo. Dejen que el Espíritu Santo lleve el timón. Aprendan a decir no tengo miedo, no porque sean fuertes, sino porque Dios habita en ustedes. Enseñen a sus hijos que valentía no es no temblar, sino escoger el bien aún temblando. Díganse en la mesa, esta casa no se quedará vacía de Dios. Una oración del Padre Nuestro antes de dormir puede salvar un día del derrumbe. Un minuto de evangelio en común puede cambiar cómo afrontamos un conflicto. Una disculpa pequeña puede calmar una tormenta. Por último, recuerden, el amor más grande que poseemos es el amor de Dios. Cuando ese amor habita, el miedo no tiene lugar. Cuando ese amor guía, nos atrevemos a avanzar, a elegir la verdad, a rechazar compromisos que hieren el alma. Y cuando ese amor reina, comprendemos que la paz no nace de circunstancias favorables, sino de un corazón que sabe permanecer en el Señor. Junto a Él aprendemos a escuchar para obedecer y a obedecer para amar. Así pues, dejen que sus corazones sean morada de Él. Dejen que Él no se turbe, no tenga miedo, suene como campana temprana cada día. Dejen que el Espíritu sea el aliento de cada decisión, para que la vida no sea arrastrada por el miedo, sino elevada por el amor. Entonces nos descubriremos libres, con la libertad de los hijos. Y para que esa invitación cobre vida, quiero que nos detengamos en un relato sencillo y profundo. Cerca de una capital de Oriente había un espadachín anciano, famoso no por el ímpetu de la juventud, sino por la hondura del corazón. Enseñaba a los jóvenes el camino del silencio y la claridad. Un provocador, acostumbrado a vencer con artimañas y con la lengua, vino a humillarlo. Arrojó piedras, escupió, gritó insultos que alcanzaban incluso a los antepasados. Durante muchas horas, el anciano permaneció inmóvil, mirada sin fuego de ira, manos sin desenvainar la espada. Al caer la tarde, el insolente, exhausto, se fue. Los discípulos, decepcionados, preguntaron: ¿cómo pudiste soportar tanta indignidad? ¿Por qué no desenvainaste, aún a riesgo de perder, antes que quedarte como un cobarde ante todos? El anciano sonrió. Si alguien trae un regalo y tú no lo recibes, ¿de quién es el regalo? Ellos respondieron: del que lo trae. Él dijo: la envidia, la rabia y el insulto son iguales. Si no los recibimos, siguen perteneciendo a quien los carga. Escucho este relato como una página del Evangelio que susurra: nadie puede obligarnos a meter basura en el alma si no abrimos la puerta. Nadie puede robarnos la paz si no entregamos la llave.
Y aquí quiero grabar en mi corazón 3 cosas pequeñas pero decisivas. Primero, cuando el Espíritu Santo habita en una persona, esa persona crece en una fuerza mansa, sabe conducir sus emociones, poner brida a sus pasiones, encauzar sus deseos de modo que agrade a Dios, no porque se haya vuelto de hielo, sino porque dentro arde otro fuego más luminoso, el fuego del amor de Dios. Después, el amor verdadero lleva siempre los colores de la renuncia y del sacrificio. Cuando amamos poco, toda entrega pesa. Cuando amamos mucho, el sacrificio se vuelve gozo. Finalmente, los conflictos siempre necesitan 2. A veces lo más sabio es dejar al otro peleando con su propia soberbia, mientras nosotros custodiamos la serenidad interior. Si miramos cada día con honestidad, reconoceremos cuántas veces hemos recibido el regalo del insulto, cuántas veces hemos apretado contra el pecho el carbón encendido del rencor y nos hemos quemado con nuestras propias manos. El Espíritu quiere enseñarnos un arte distinto, el arte de no recibir. No recibir el desprecio como medida de nuestro valor. No recibir el reto como brújula de la acción. No recibir la amargura como condimento de la mesa. Al no recibir, no negamos la verdad ni huimos de la realidad. Elegimos una realidad más alta, donde Dios es el dueño de la casa del corazón y su paz es la ley de residencia. Por eso, la dicha no llega cuando el que nos ofendió cambia, sino cuando dejamos que el Espíritu cambie nuestro interior. Sé que hay días en que nos acorralan con cartas, trámites, murmuraciones, noches en que el teléfono trae mensajes que retuercen el estómago, mañanas en que entramos al trabajo con la sensación de que el suelo se mueve. En medio de esas olas hay una barca firme, la palabra del Señor. No tengas miedo, no es no pienses, no mires, sino no temas. Porque el miedo pierde su trono en el corazón que ya tiene dueño. Si el corazón está vacío, se vuelve depósito de los trastos de la vida, obsesiones, sospechas, apegos. Si el corazón está lleno de Dios, esas cosas no encuentran lugar. Entonces el desafío ajeno cae como piedra en el lago, levanta un par de ondas y se desvanece. El fondo, sin embargo, permanece claro. Del espadachín aprendo un paso muy concreto. Muchas veces el valor no es golpear, sino saber quedarse quieto a tiempo. Quieto para que el fuego dentro no se haga incendio. Quieto para que el cuchillo que cura no se vuelva arma que hiere. Quieto para oír el susurro del Espíritu que señala un camino suave y seguro. Quedarse quieto no es rendirse, es dejar actuar a Dios. ¿Cuántas discusiones en casa se han calmado por un minuto de silencio? ¿Cuántos malentendidos entre amigos se han disipado con un suspiro y una disculpa? ¿Cuántas decisiones torcidas se han evitado con una genuflexión ante el sagrario? El ritmo del reino no coincide con el ritmo de la ira. Sin embargo, no basta con quedarse quietos si por dentro hay vacío. Por dentro necesitamos el fuego del Espíritu, fuego que enseña templanza y también indica dónde entregarnos. Ese fuego enciende la generosidad que sabe dar, que sabe sacrificar lo propio en silencio. Quien pasó noches en vela junto al lecho de un padre enfermo,
quien cargó a un hijo en fiebre durante largas horas, quien perdió en lo laboral para guardar una conciencia limpia, entiende que amar huele a renuncia. Pero la renuncia en el espíritu no marchita, hace florecer, porque la alegría del que ama es ver al amado en paz y creciendo en la verdad y el bien. De igual modo, saber salir de una disputa no es huir, es preservar la morada de la paz. La paz no es silencio artificial, es el espacio donde la verdad puede decirse con voz mansa. La paz es la columna que nos mantiene en pie en medio del vaivén. La paz es un regalo mayor que cualquier victoria mezquina. Cuando dejamos al otro con su orgullo, no lo despreciamos, solo impedimos que nuestro yo se siente en el trono. En esa distancia, quizá la gracia encuentre rendija para entrar y ablandar los corazones. Quiero invitarles a unos gestos pequeños, porque las puertas grandes de la gracia suelen abrir con llaves pequeñas. El primer paso es poner guardia a la puerta de la boca antes de hablar, dejar que un instante de silencio lave la palabra. Si lo que va a salir es queja o ataque, que vuelva al corazón y se vuelva súplica. El paso siguiente es vigilar la puerta de los ojos ante un mensaje agresivo. No respondan de inmediato, pónganse en pie, sirvan un vaso de agua, respiren hondo y contesten solo cuando haya vuelto la paz. El paso final es custodiar la puerta del corazón cada mañana. Al abrir los ojos, digan bajito: Espíritu Santo, quédate en mí hoy, guarda mi paz. Esos gestos mínimos forjan un nuevo hábito y la paz se vuelve costumbre. Entonces, con la paz habitando, podemos legar a los hijos una herencia más valiosa que cualquier patrimonio, vencer con mansedumbre. Digámosles que la valentía no es no temblar, sino escoger lo justo mientras tiembla el pulso. Contémosles el relato de no recibir el regalo del insulto, para que sepan que el honor no está en el grito, sino en el corazón que no se vende a la ira. Enseñémosles una oración breve antes de entrar a clase, antes de responder en redes, antes de firmar algo. Una oración pequeña puede salvar un día del derrumbe. Al final, pidamos la gracia de ser veraces con nosotros mismos. Hay miedos, hay heridas, hay ataduras, pero no son destino. Con el Espíritu Santo podemos mantenernos firmes ante la provocación, ir directos hacia el mayor don, que es la paz, y atravesar los temores hasta poder decir con nuestros propios labios: no permitas que mi corazón se turbe, ni que se acobarde. Con el Espíritu Santo podemos educar a los hijos en la valentía y la perseverancia. Con el Espíritu Santo aprendemos a obedecer y por la obediencia aprendemos a amar más. Ahora, los invito a cerrar un momento los ojos y a decir conmigo al Señor Jesús: pongo mi vida en tus manos, concédeme el don del Espíritu Santo, porque tengo tantas cosas que discernir, tantos cruces que elegir, y a veces me faltan fuerzas. Enséñame que para pelear se necesitan dos, y que a esta altura de la vida ya no quiero combatir con nadie, solo quiero guardar la paz que tú me das. Habita en mí, modela mi querer, haz en mí lo que tú quieras. Y todos decimos amén.